ven mi PowerPoint. Ahí está. ¿Pueden ver el PowerPoint? ¿Sí? Ángeles, Ahora ¿se se ve? ve, profe. ¿Se ve? Bueno. Sí, ahora sí se ve, está. profe. Ok. Bueno, hoy vamos a hablar de los principios, o sea, los principios éticos fundamentales, que es todo lo que habíamos citado, pero solamente que hoy vamos a estar definiendo cada uno de ellos. ¿Se me escucha bien, verdad? Sí, profe, se te escucha bien. Bueno, vamos a iniciar. Principios éticos fundamentales. Principios morales versus principios éticos. Profe, no se te ¿Qué son los escucha. principios morales? También puede considerarse un reflejo de nuestro comportamiento social. Esos comportamientos sociales son definidos por la enseñanza de una determinada cultura o religión, dice. ¿Qué quiere decir esto, Ángeles o Adriana? Porque dice que los principios morales también pueden considerarse como un reflejo de nuestros comportamientos, ¿dónde? En la sociedad. Y que esos comportamientos son definidos por qué o determinados por qué, por la cultura donde vivimos o por la religión que profesamos. ¿A qué se refiere esto? ¿Se me escucha? Ahí en el chat dice que no me escuchan. Sí, Yo ahora sí, sí profe, escucho, gracias. profe. Ya Escucho, profe. escucho, gracias. Adriana, ¿me escuchan? Sí, profe. Adriana dice que no me escucha. ¿Me escuchan? ¿Me pueden decir si me escuchan? Ya escucho, profe, muchas gracias. Sí, yo le escucho. Liz, Lili. Emily, ¿están ahí? Sí, profe, te escucho. Sí, profe, se te escucha ya. Evelyn, ¿me escuchan ustedes a mí? Sí, profe, se te escucha. Liz, Sí, profe, se te escucha. ¿me escuchan? Sí, te escuchamos, profe. Ok. Bueno, porque dice que los principios morales pueden considerarse como el reflejo de nuestro comportamiento en la sociedad. Prendan sus camaritas. Bueno, ¿por qué dice eso, Emily? Sería la manera correcta de cómo nos comportamos con los demás. Sí, pero cuando hablamos de la moral, ¿a qué nos referimos? Habíamos hablado antes del concepto de la moral y el concepto de la ética. La moral habíamos dicho que es aquello que nos transmiten los padres de generación en generación y que nosotros agarramos como tal para poder comportarnos de una mejor forma en la sociedad.
Entonces los principios morales, ¿qué son? Por eso dice, pueden considerarse un reflejo de nuestro comportamiento en la sociedad. Bueno, por ejemplo, nos vamos a un evento, somos profesionales ya. ¿Les parece que podemos comportarnos de subirnos en el auto, bailar ahí como suelen hacer cuando hay algún evento festivo por el interior o cualquier evento que se festeja? O ahora que nos hacen más en el rally. ¿Qué van a decir la gente? Creo que sería muy incorrecto, profe. Así mismo. Primero luego porque vos tenés que salvaguardar o sea, tu manera de ver, ¿verdad? O sea, tu manera de cómo te ven los demás. Bueno, en primer lugar, cuando uno ya es profesional, tiene que guardar, o sea, tiene que comportarse de una forma, vamos a decirle, acorde a su profesión. ¿Qué pasa? Hay cosas que uno ya no puede levantar en las redes sociales, porque de repente, ya sea tus propios colegas o tus propios alumnos, si el día de mañana les interesa enseñar, ¿verdad? Algo, quitan y ahí empieza el famoso bullying, ¿verdad? Que como quiere inculcarte cierto tipo de normas si ella no se comporta conforme a ello, ¿verdad? Entonces hay cierto tipo de comportamiento que nosotros tenemos que, que, que saber cuál es lo correcto y lo incorrecto, para que el día de mañana la misma sociedad no te juzgue como, como futura profesional en el área ya sea en la parte de estética o quiromasaje, por ejemplo. eh, si bien la ropa no tiene la culpa, ¿verdad? Pero hay cierto tipo de ropas que cuando uno trabaja no debe de llevar al lugar del trabajo. ¿Por qué? Porque insinúa otro tipo de cosas, que es lo que generalmente pasa cuando vos te vas en el Congreso, cuando alguien inicia a trabajar, o sea, cuando alguien se va como pasante, primero se va con la famosa camisita blanca clásica y un pantalón de vestir negro. La siguiente semana ya se va con una falda y la camisita, pero la siguiente semana ya se va de otra forma. Hay, 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 por ejemplo, es cuando tus propias compañeras quieren influir en vos, en tu forma de vestir, entonces ya te vestís de forma diferente. Pero cada uno tiene su estilo. También por la ropa, por la forma de cómo te comportas dentro del área de tu trabajo, la gente también te prejuzga. Entonces hay ciertas cosas que uno como profesional debe de cuidar para evitar el día de mañana que tus propios pacientes te señalen o tu propio entorno familiar. Por eso es que dice que es el reflejo de cómo nosotros nos comportamos dentro de la sociedad. Y los principios éticos, cuando hablamos de principios éticos, ya es el comportamiento adecuado de cómo nosotros nos comportamos dentro del área profesional. Entonces, por eso dice que los principios éticos, en cambio, reflejan el adecuado comportamiento de las personas y el uso de sus conocimientos específicos en el área profesional relevante para la sociedad. Como ejemplo, ponemos acá médicos o abogados. Pueden ser contadores, pueden ser administradores, pueden ser el área de ustedes, pueden ser los técnicos en el área de estética o en el área de quiromasaje. Entonces, la diferencia entre principios morales y principios éticos. Los principios morales lo que juzga es nuestro comportamiento como persona dentro de la sociedad. Los principios éticos ya juzgan nuestro comportamiento, pero dentro del ámbito profesional. Profe, Sí, en la parte de principios morales, a algunas personas no le importa así vestirse, o sea, que no le importa que lo que la gente diga de ellos, así cuando se visten, así como decirte con pollerita y eso. Pero es muy importante eso también, sí, cuidar claro. esa parte. Claro, yo no digo que las personas que le gusta Sí, porque llamar, hay no sé. otras Bueno, ocasiones, yo le profe. digo, y sí, como dice mi abuela, o falta picón me decía, o falta picón de trapo, Sí. me decía mi abuela antes cuando estaba en el colegio, ¿verdad? Y bueno, y después comprendí por qué. Me decía siempre yo que uno tiene que guardarse, que no hay que Sí, es mostrar. muy importante esa parte también, Sí, sí. así mismo es.
Pero, ¿qué pasa cuando uno no sé si llegaron a ver esos videos que se subieron de las diputadas? Yo no digo que no tome, que no baile, que no se divierta, pero hay cosas que cuando uno ya tiene un rol dentro de la sociedad, tiene que guardar ciertos tipos de comportamiento. Por ejemplo, esta diputada que salió, ¿verdad? Fue viral su video donde sale ella bailando, tomando y con un arma en la mano. ¿Qué pasó? Son tipos de comportamiento que por su investidura y por el cargo que ocupa dentro del Congreso no debe de hacer. Inclusive hay otras personas que no cumplieron cierto tipo de normas en el lugar de trabajo por quienes fueron, o el Congreso le desaforó. Entonces hay cierto tipo de cosas que uno ya como profesional debe de dejar de hacer. Por ejemplo, en el caso de estética y quiromasaje, por ejemplo, también usan mucho la ropa blanca. Cuando yo fui en una oportunidad en hacerme un masaje neuroseante, la chica que me tocó que me realice el servicio tenía una chaqueta, pero una chaqueta súper ajustada y el pantalón blanco, saben que marca mucho la parte de la lencería. Y nada, y bueno, yo nomás digo que hay cosas que, si no es solo de nenas, también de nenes. Hay cierto tipo de vestimenta que uno tiene que saber elegir o hacer más largo la chaqueta de manera que su ropa interior no marque el pantalón blanco, ¿verdad? Profe, pero algunos son conscientes y hacen a propósito, güey. Sí, no, yo no digo, eso es como dice mamá, ¿verdad? Pero hay cierto tipo de lugares donde pues, a lo mejor puedes llevar, ¿verdad? Pero en tu lugar de trabajo no, porque se presta a otro tipo de interpretaciones y si no te gusta cuando alguien te va y te insinúa algo, ¿verdad? Por la forma, bueno, aunque también la forma como te vista, pero hay cosas que cuando uno es profesional ya no puede vestirse o irse a su lugar de trabajo muy expuesta, vamos a decir, porque se van a topar con personas que se le insinúen o que le ofrezcan otra cosa más allá de lo que ella no quiera dar. Así es. Bueno. Principios éticos fundamentales. El respeto a la vida, a la dignidad de los seres humanos y sus derechos, sin distinción de edad, credo, sexo, raza, nacionalidad, lengua, cultura, condición socioeconómica, ideológica, política, son principios y valores fundamentales que orientan el ejercicio de la profesión. Ay, se me cuelga mucho el internet. ¿Pero ustedes me ven bien? Sí, profe. profe. Sí, profe. Voy a cambiarme nomás al otro para asegurar. Un ratito. Ya vuelvo. Bueno, estos son principios fundamentales que debemos de respetar, así como nosotros nos gusta que no nos falte, o sea, no nos gusta que nos falten al respeto, ya sea por ser mujer o por ocupar otros cargos donde la sociedad misma tiene un estereotipo, ¿verdad? Donde solamente pueden ocupar los hombres. Entonces, a cada uno hay que respetarle su vida. Por eso dice la Constitución Nacional que el respeto a la vida inicia desde la concepción. ¿Y desde la concepción dónde es? A ver si alguien me responde. Desde que nacemos.
desde que somos una semillita. Desde ahí ya tenemos derecho a la vida. Entonces, desde ahí hay que respetar. Por eso es que hay muchos conflictos con respecto a la legalización del aborto. Y por eso es que la Iglesia Católica se mete mucho en este aspecto. Después, porque dice respetar a la dignidad de los seres humanos. Cuando hablamos de dignidad, ¿a qué nos referimos? Sería el valor que tiene cada persona, profe. Sí, puede ser. Dignidad, sí. Es cuando uno se hace respetar o impone su forma de ser. Cuando te tocan tu dignidad, cuando ya te maltratan, ya manosean tu profesionalidad, entonces uno siempre tiene que hacer respetar su trabajo. Sí, hay muchas personas que a veces dejan que el jefe o la jefa le menoscaben como persona. Entonces uno siempre tiene que tratar de que se lo respete. Si bien hay forma de decir las cosas y si de repente hay cosas que no están funcionando en el departamento o en el área donde han sido contratados cada uno de ustedes, entonces uno tiene que hacerse respetar. Y después dice, sin distinción de credo, sexo. Credo se refiere a la religión. Sexo, si sos femenino o masculino, a la raza, que no importa tu color de piel, sea blanco, moreno, negro, nacionalidad, tu lengua o tu misma cultura, o por tu condición económica, sea alta, media o baja. Entonces, estos son los principios éticos fundamentales que uno como profesional debe respetar. Si uno no respeta esto, entonces, ¿qué sentido tiene? Hay muchas personas que te hablan de la ética, pero en el momento de comportarse ellos, dentro ya sea de su entorno familiar o su entorno social o el entorno laboral, se comportan de otra forma. No sé si les pasa o de repente si tienen algún tío, alguna prima que en el trabajo es divina, pero llega a la casa y es Dios mío. Parece que se convierte. A ver qué me dice, quién me da su opinión. Sería en este caso, profesora, que también ahí se llevaría en cuenta el principio moral, ¿verdad? Porque también la persona, de acuerdo al principio, solamente puede dar, porque uno no puede dar lo que no tiene, ¿verdad? Así mismo, Se llevaría en cuenta eso, ¿verdad? así mismo, Porque me si quedo no con... se le enseñó, si no se Sí, le enseñó que a pesar de que sea profesional, es la mismísima persona que aquella otra persona y que tiene derecho del buen trato como empleada o como colega o como lo que sea, ¿verdad? Si no tiene principio, no va a poder tratar, ¿verdad? Yo calculo eso. así mismo es, tal cual. No importa que sea tu jefa, tu directora o la que te controla, todos somos iguales, ¿no? Porque ella ocupe un peldaño más que vos, sea más que vos. Porque también, a lo mejor también está igual o más que capacitada que ella para ocupar ese cargo. Pero lastimosamente es como suelo escuchar siempre que, no sé si ya escucharon, me dicen, no, le quedó grande el puesto, el cargo. ¿Y qué pasa? Ponerle que es tu compañera, ya sea está en uno de los cubículos o hace lo mismo ejercicio, servicio, entre por ejemplo Emily, Ángeles, Adriana. Viene la dueña de la clínica y le dice a Emily, Emily, estás siendo jefa y vas a ser la jefa de Adriana y Ángeles. ¿Qué pasa? Antes eran compañeras, Emily, Ángeles y Adriana, pero Emily ascendió a jefa, entonces ya se cree más que Ángeles y Adriana y tienen la misma posición de conocimiento, pero le superó el cargo y ya le empieza a tratar mal a sus compañeras.
Profe, eso suele pasar. Sí, así es. Por eso uno siempre cuando asciende de puesto siempre tiene que mantener la humildad, porque saben que la jefatura o los cargos de dirección es momentáneo. O sea, hoy puedes estar ahí, mañana no puedes estar ahí. Y si te comportaste durante el plazo que fuiste jefa o directora, después te bajan de esa categoría y querés ser otra vez igual que tus demás compañeras, hay muchas que ya te hacen el feo, te hacen el fuchi. Está bien que vos seas la jefa y que yo sea tu empleada, pero siempre hay que mantener ese respeto. Uno, evidentemente, cuando es jefe hay que respetar, pero hay ciertas formas de pedir que se realice de buena forma el trabajo y lastimosamente esa parte es lo que no todos hacen. Principios éticos fundamentales. Esto o sea, que repetimos desde la unidad 1. La integralidad, la individualidad, la dialogicidad, el diálogo que es la base fundamental para resolver cualquier tipo de conflicto, la calidad, la continuidad, la beneficencia, la no maleficencia, la autonomía, la justicia, la veracidad, la solidaridad, la lealtad y la fidelidad. Estos son principios fundamentales que cada uno tiene que manejar dentro del área profesional. A ver, ¿quién me puede decir qué es lo que les falta? Bueno, aunque algunos, ¿cuál de estos principios es lo que les falta a ustedes, por ejemplo? A mí, por ejemplo, como profesional, si bien el diálogo es la base de todo, ya sea como profesional o como ama de casa o como esposa o como pareja, este es el principio que más me cuesta. Siempre yo absorbo todo, me callo, y cuando ya mi vaso está por explotar, ahí digo. Pero eso está mal. En este principio yo estoy trabajando hace rato. Hay veces que puedo cumplir, hay veces que no puedo cumplir. Pero, como siempre digo, es bueno, cuando me equivoco siempre pido disculpas. Y este es lo que más me cuesta, dialogar. Porque generalmente soy de callarme, me dicen lo que tengo que hacer, hago, pero hay, como dije, hay ciertas formas de hablar o pedir las cosas, pero cuando ya me pide mal y cuando ya llenó mi vaso, ahí es donde ya digo todo lo que tenía que haber dicho antes para poder mejorar la relación con mis compañeras de trabajo. Y yo digo todo de una, y eso está mal. Para poder cumplir con este cuarto principio, hay que tener. Porque si vos sabes dialogar, vas a tener esto en la forma de cómo ofreces tus servicios. No sé si estarán de acuerdo conmigo o alguien tiene otro punto que quiera compartir con las compañeras. Según mi punto de vista, profesora, no todos tenemos el mismo carácter, ¿verdad? Eso creo que está en el carácter ya también, ¿no? Justamente por las malas enseñanzas. Uno puede aguantar. Yo, por ejemplo, también eso me faltaría. Soy muy buena, digo, pero cuando doy todo y ya están exagerando, ya salto y me enojo mucho. No tengo esa, Así esa es. paciencia, ¿verdad? No, así es. Digo, bueno, ¿cómo lo que doy? Bueno, ya tengo que recibir, ya, ¿cómo lo que no entiende, ¿verdad? Entonces, ahí también tengo una falla. Pero también muchas veces digo, bueno, no puede ser la persona como yo. Tiene otra manera de ser, otra Claro, educación y sería bueno así llevar en mismo. cuenta esto. Sí, no, evidentemente el que cuesta, el que dice que cumple todo, el que es bueno, no hambrena, algo amoroso, no. Uno tiene que ser sincero con uno mismo para poder dar lo mejor el día de mañana, pero cuesta, yo sé que cuesta, pero por lo menos hay que intentar, que es lo que siempre, lo que estoy diciendo, que siempre intento estos principios. Después está la no maleficencia, por ejemplo, que no hacer el daño a los demás, que tampoco no es que cumplen
la mayoría cabalidad. La no maleficencia quiere decir no dañarle a tus semejantes, ya sea a tus pacientes o a tus clientes. Siempre hay que hablar con la verdad, no vender falacias, no decir que en 2 o 3 días va a estar espectacular, porque saben que cada cuerpo es diferente. Entonces hay que hablar con la verdad siempre. Bueno, acá ya vamos a definir cada uno de los principios. Principio de la integralidad, ¿qué quiere decir? Son las personas, la familia, la comunidad, la visión unitaria que atiende sus dimensiones, ya sea físico, social, mental y espiritual. Eso es la integralidad, cómo uno se integra, ya sea como persona, dentro del área familiar y dentro de la comunidad. La individualidad es característica particular de la persona de un individuo que lo distingue singularmente de los demás. Claro, es como dice Dominga. Dominga creo que fue la que dijo de los caracteres, que los caracteres son diferentes, ¿sí? Tiene razón. Esa es la característica, hay el que no tiene carácter y hay el que tiene carácter fuerte y se impone y hambrena algo. Bueno, eso es lo que le distingue a cada uno como persona, el carácter. Por eso dice que la individualidad es la característica de la personalidad que tiene cada persona y que lo distingue de las demás personas, obviamente. Que es la dialogicidad. Asegura una comunicación efectiva, respetuosa, basada en el diálogo, obviamente, participativo, en el cual una persona y la familia expresan con libertad y confianza sus necesidades y expectativas de cuidado. ¿Qué pasa? Cuando hay diálogo, ya sea en el área familiar, en el área social o en el área laboral, muchas cosas uno puede solucionar. Pero cuando no tenemos ese diálogo, como dije, entonces siempre va a haber, por ejemplo, en el área laboral, un ambiente tenso. Porque de repente, Emily le atiende a una paciente, sale del cubículo o la cabina y deja todo, por ejemplo, las cremas, no sé, si tienen guantes o madera o qué sé yo, las esencias que utilicen para realizar su servicio. Deja todo esparcido así. Las toallas y todo tirado. Entra Ángeles y ve todo patas para arriba, vamos a decir, el cubículo o la cabina donde van a hacer su trabajo. Entonces, ¿qué pasa? Se calla nomás Ángeles, agarra y ordena todo. ¿Para qué? Porque la siguiente paciente le toca a ella. Entonces Ángeles ordenó todo. Pero ¿qué pasó? Volvió a pasar una segunda vez. Ángeles se volvió a callar y volvió nomás a arreglar todo. Lo que pasó, un día vino Ángeles sobrecargada, con muchas cosas en la cabeza y explota y le dice las cosas a Emily. Entonces ahí es donde surge el conflicto entre compañeras. Porque si Ángeles le decía ese día, compañera, al terminar tu sesión, por favor ordenas todo porque yo tengo que tener un paciente al siguiente turno y por favor te pido que arregles el cubículo o la cabina donde le atienden a los pacientes. Esa es la forma de actuar. Y ahí es donde solucionamos muchas cosas. Bueno, la calidad. Prestar una ayuda eficiente y efectiva a la persona, familia, comunidad, fundamentada en los valores, obviamente. Y los valores son todos aquellos valores y principios que uno recibe ya desde el seno familiar y que va arraigando o acoplando más a su persona cuando va a la escuela, al colegio o a la universidad. Y bueno, si tenemos, ya estamos bien.
Entonces, uno siempre tiene que tener calidad en el momento de realizar su servicio profesional y no realizarlo como generalmente suelo escuchar. No, fulanito como pecha de ya puedo imaginar. No sé si entienden guaraní, ¿verdad? Pero yo suelo irme mucho al interior y escucho así, cuando cuentan así anécdotas, cuando se van en un lugar. Y ese, por ejemplo, siempre tenemos que hablar guaraní español. Porque así como yo tengo clientes por el interior que solamente hablan guaraní cerrado, también uno tiene que saber hablar. ¿Para qué? Para poder comunicarse con sus pacientes, de poder preguntarle o consultarle si le duele cuando le realiza cierto tipo de maniobras. Entonces uno tiene que saber hablar, si bien no digo que sea un guaraní perfecto, por lo menos algo. Profe, creo que en eso, en lo profesional, el no saber hablar guaraní y tener un paciente se trata de discriminación también, ¿verdad? No, no discriminar, sino que hay personas que realmente no hablan y hay otras que hablan. ¿Por qué? Porque su papá, su mamá o su abuela o su abuelo hablan en la casa. Entonces, vos sabés que yo decía, no puede ser que no sepan hablar el guaraní, decía, pero hay casas que no hablan el idioma guaraní y es un idioma tan lindo porque vos te vas afuera y hablas el guaraní, la gente te mira todo raro. Tipo, es otro idioma. Lo mismo acá. Te vas en lugares X y hablan guaraní y te miran todo. Ay, qué naca por ahí, ¿verdad? Pero no, en otro idioma nosotros somos un país bilingüe. Guaraní, español. Hay que, por lo menos, el baey, chapán, de comer, hay que saber decir. Y más en mi profesión, y sí o sí vas a tener clientes o pacientes que hablen. Y por lo menos algo hay que saber decir. Discriminar es, por ejemplo, de decir Ángeles es de condición media y habla guaraní y viene, no te voy a atender. O de repente es morenita o negrita, ay, no te voy a atender. Eso es discriminar. O cuando discriminar también es cuando no les permitís la entrada a una persona por la forma de cómo fue vestida, ¿verdad? Si bien la casa, hay cartelitos donde dice, en la casa se reserva el derecho de admisión y te echa, por ejemplo, cuando no te vas vestida acorde al lugar, vamos a decir, ¿verdad? Pero eso, por ejemplo, hay lugares, por ejemplo, en el Poder Judicial no te puedes ir con short o no te puedes ir con esa mini pollerita, vamos a decir, no te dejan luego entrar, pero es por el lugar. O sea, uno siempre tiene que tener en cuenta en el momento de irse a un determinado lugar la forma en cómo debe ir vestido. Por ejemplo, en los sanatorios, sí suelo ver, pero algunos, por ejemplo, te prohíben irte en zapatilla y en shortcito. ¿Por qué eso? Por las bacterias que pueden, si es que tenés alguna lesión que puedas tener. Siempre te dicen irte de jean con championes, ¿verdad? Y así. ¿Tienen alguna pregunta? Profe, quería contar más una experiencia que tuve. Nosotros teníamos práctica en la facultad Sí, y tengo una compañera que ella no habla guaraní, pero nada luego porque o sea, es de su abuela, viene de Argentina. Y su abuela tipo no le hablaba a ellos, solamente de parte de su mamá, lo que eran familiares paraguayos, ¿verdad? sí. Pero o sea, ella no convivía tanto con la familia de su mamá. No sé qué problema, ¿verdad? Pero le que sí que justo le tocó, vino un paciente y hablaba guaraní y ella no sabía y entonces hizo cambio con otra compañera que hablaba mucho mejor, ¿verdad? Sí, Pero eso no sería discriminarle ni nada de eso, sino que como ella no sabe, o sea, igual le dijo el profesor que tiene que de alguna manera ella lograr aprender, porque sí o sí nosotros estamos recibiendo pacientes que son sí, mayores de edad o que vienen de otro lado y que sí. vos tenés que saber dialogar tanto con tus compañeros de manera técnica, como también con otras personas que vos también sepas explicar qué le vas a hacer para Claro. que la otra persona entienda.